Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la enfermedad cerebrovascular. Este es un video para lo que es el curso de telesalud. Mi nombre es Adriana María Rivera Cruz y soy médico residente de segundo año de la especialidad en neurología. Bueno, en primer lugar, como introducción, debemos saber pues, que la enfermedad cerebrovascular es una de las causas principales de muerte y de discapacidad a nivel mundial. Actualmente, pues, el SB es la segunda causa de muerte prevenible a nivel mundial y es la tercera causa de discapacidad a nivel mundial también. El diagnóstico depende de lo que son las características clínicas y de las neuroimágenes para poder diferenciar entre un SB isquémico y una hemorragia intraparenquimal. El manejo actualmente ha avanzado mucho, se cuenta con diferentes terapias de reperfusión como por ejemplo la trombólisis intravenosa y la trombectomía endovascular que reduce la discapacidad. Asimismo, pues es importante la prevención en las cuales se realizan intervenciones como por ejemplo lo que es la endacterectomía carotidia en los casos de aterosclerosis severa, la anticoagulación para la fibrilación auricular y el cierre del agujero oval permeable pues en los casos en los cuales esta sea la etiología. Sin embargo, las intervenciones como por ejemplo bajar la presión arterial, dejar de fumar y optimizar el estilo de vida son comunes a todos los subtipos de enfermedad cerebrovascular. En la problemática pues veremos que en países de ingresos bajos y medianos representa una situación crítica debido al incremento en su incidencia y no solamente en lo que es la incidencia sino también en el aumento de discapacidad, de moro y mortalidad, ¿no? que deja esta enfermedad. En los sistemas de salud como el nuestro, con servicios saturados y una lenta capacidad de respuesta, brindar la atención adecuada y temprana que requieren los pacientes con SB es una tarea pendiente pero impostergable. La definición de enfermedad cerebrovascular es un déficit neurológico que es atribuido a una lesión focal aguda del sistema nervioso central. Esta puede ser a nivel de cerebro, a nivel de retina o de médula espinal y es ocasionado por una etiología vascular. Los SBs pues en su mayoría son de tipo isquémico, en los cuales vamos a encontrar un 80-85% y el resto van a ser hemorrágicos, bueno, las hemorragias que pueden localizarse en diferentes áreas y entonces los más frecuentes que veremos en la práctica clínica van a ser los de tipo isquémico. También un concepto importante es el accidente isquémico transitorio, que actualmente pues ya se le conoce como síndrome cerebrovascular agudo. Este se define como episodios breves, reversibles de disfunción isquémica focal a nivel cerebral que tienen una duración de menos de 24 horas y generalmente menor a 1 hora. Estos son causados por oclusión o por estenosis trombótica o embólica transitoria de los vasos sanguíneos. En la epidemiología pues veremos que, como había mencionado, ¿no? Esta es la segunda causa de muerte prevenible a nivel mundial, es la tercera causa de discapacidad, la letalidad a los 7 días alcanza hasta un 10.2% y de más frecuente, en frecuencia encontraremos lo que es el isquémico, ¿no? Con mayor frecuencia. En la fisiopatología veremos pues que al haber un área de isquemia o disminución del flujo sanguíneo va a haber disminución de lo que es el ATP, del gasto energético, a la vez va a haber disminución de oxígeno, de glucosa, lo cual va a causar que aumente el ácido láctico y que se dé una lesión glial. Al haber alteración de lo que es el ATP, va a haber una despolarización con fallo en las bombas iónicas, alteración de hemostasia y consecuente liberación de neurotransmisores excitadores como por ejemplo glutamato, aspartato, que van a causar aumento del calcio citoplasmático, que a la vez causará liberación de radicales libres. Todo esto conlleva lo que es una lesión neuronal, una lesión irreversible con muerte celular. Al caer en isquemia, el tejido cerebral va a perder su capacidad de autorregular su flujo sanguíneo y va a depender directamente de la presión sanguínea sistémica. Este es un punto importante a recordar para el manejo de un paciente con enfermedad cerebrovascular, ya que en muchos casos pues, los pacientes llegan a emergencia y al llegar a emergencia pues con alguna focalidad, a veces en casa se les toma la presión o en triaje se les toma la presión y al ver una presión muy elevada, ¿no? El personal o los mismos familiares se asustan y tienden a darle fármacos antihipertensivos y lo que hacemos pues en este caso es aumentar la discapacidad, aumentar las secuelas. Entonces es importante conocer que la presión sanguínea sistémica pues, ¿no? Por este mecanismo no debe bajarse, bueno, siempre y cuando no esté en un rango adecuado en las primeras 24 horas. En los factores de riesgo
de infarto cerebral veremos de tres tipos, lo que son los modificables, los no modificables y los potencialmente modificables. En los modificables encontraremos la hipertensión arterial, el alcoholismo, ¿no? La hipercolesterolemia, la obesidad, el sedentarismo, la inactividad física, los factores dietéticos, el tabaquismo. En los no modificables encontraremos la edad, el sexo, los factores hereditarios, la etnia, la localización geográfica, el nivel sociocultural. Y en los potencialmente modificables encontraremos la diabetes mellitus, la hipertrofia ventricular, estado de hipercoagulabilidad, entre otros. En la clasificación del ictus vamos a ver una clasificación muy importante que es la de Toast. Esta pues es antigua, pero hasta la actualidad se sigue utilizando. En esto encontraremos pues la aterotrombosis de grandes vasos, el cardioembolismo, los infartos lacunares, ¿no? Que son por vasos pequeños, ¿no? Por oclusión de estos vasos pequeños, el stroke de categoría indeterminada, en la cual se va a dividir en tres subtipos que van a ser cuando hay dos o más causas identificadas, por ejemplo, en un paciente hipertenso y diabético que sufre un infarto, entonces, si es que este paciente no se controlaba estas dos comorbilidades, el infarto puede haberse dado por esta causa, ¿no? Entonces, aquí entraría esa categoría de indeterminado. También evaluación negativa, cuando el paciente se realiza todos los exámenes y aún así no se encuentra una causa específica, entonces también sería indeterminado. Y la evaluación incompleta, en la cual el paciente fallece o por algún motivo no se puede realizar todos los exámenes, entonces aquí también entraría en esta categoría de indeterminado. Y también las que son de causas no tan frecuentes, por ejemplo, más que todo las discrasias sanguíneas, ¿no? Que aquí entran en esta categoría. El diagnóstico es muy sencillo, se solicita lo que es una neuroimagen, una tomografía cerebral sin contraste, en la cual pueden aparecer signos subjetivos de isquemia cerebral en las primeras 6 horas. Puede aparecer los signos pues como el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, la pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y blanca, la atenuación del núcleo ventricular, la alteración en la diferenciación de la sustancia gris, núcleo ventricular, cápsula interna, externa, asimetría de surcos corticales y valles silvianos. Pasadas las primeras 12 a 24 horas a los 7 días se va a observar un área hipodensa que afecta a la sustancia gris y blanca y que sigue una clara distribución vascular. Puede asociarse al efecto de masa máxima entre el primer al tercer día, momento en que aparece con mayor frecuencia la transformación hemorrágica, que es más común en los ganglios basales y en la corteza cerebral. Posteriormente, pues cuando ya el paciente presenta muchos años del evento, va a haber una transformación encefalomalásica y va a quedar una lesión que va a aparecer con una densidad parecida a la del líquido cefalorraquídeo. Los scores de la enfermedad cerebrovascular, encontraremos en primer lugar la escala de Cincinnati, que es un score clínico. Esta se basa en 3 ítems, en la cual encontraremos en primer lugar la desviación de la comisura labial, en la cual vamos a pedir al paciente que sonría y vamos a notar que el paciente va a tener caída de alguna comisura labial, va a haber asimetría facial, entonces al haber esto ya se considera como positivo. En segundo lugar encontraremos la debilidad en extremidades superiores, en la cual vamos a pedir al paciente que levante ambos brazos y ninguno de ellos debe caer, ¿no? Si el paciente presenta alguna debilidad en alguna extremidad, entonces ya se cataloga pues como positivo. Y la alteración en el habla, en la cual le pediremos al paciente que nos diga su nombre o que nos diga una oración simple, y al ver pues que el paciente presenta alteración en la articulación de palabras o que arrastra las palabras, presenta disartria, entonces se consideraría ya positivo. Al presentar alguno de estos positivos, pues no, el paciente tiene un chance de un 72% de estar presentando un ictus, y al presentar dos de estos es un 88% de que el paciente esté presentando un infarto, ¿no? Entonces es muy importante saber esta escala, ¿no? Considerarla. Otro score importante es el de NIS, la escala de NIS, que es una escala pues que se puede aplicar desde un médico general hasta un neurólogo, ¿no? Es una escala que nos ayuda a ver la severidad del infarto, y también es clave pues no para en los casos en los cuales se plantee la trombólisis, ¿no? Del paciente. Entonces es una escala que contiene muchos ítems, ¿no? Y que es muy importante realizarla pues no en estos pacientes apenas el paciente llegue, ¿no? al hospital. Luego tenemos la escala de Aspects, que es la Albert Stroke Program Early CT Score. Es un sistema estandarizado de interpretación de tomografía cerebral para los ictus isquémicos de la circulación anterior. Luego también encontramos el score de ABCD2, que es un score que nos ayuda a ver el riesgo de un paciente que ha presentado un accidente isquémico transitorio, que ha presentado este síndrome cerebrovascular agudo, el riesgo que presenta de
realizar en los primeros días un infarto, una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Entonces también tiene diferentes ítems como por ejemplo lo que es la edad, la presión arterial, los síntomas clínicos, la duración de los síntomas y la presencia o no de diabetes. También otra escala importante es la escala de ranking modificado, que es una escala que se utiliza para medir la discapacidad, pero es una escala post-stroke, ¿no? Que nos ayuda a ver las secuelas del paciente. En las manifestaciones clínicas, pues no, encontraremos que depende mucho del área en la cual presente esta lesión, ¿no? Las más importantes que veremos aquí van a ser lo que es la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior. En la arteria cerebral anterior encontraremos un déficit motor sensitivo de miembros inferiores, incontinencia de esfínteres, liberación frontal. En la arteria cerebral media encontraremos un déficit motor sensitivo faciobraquial, afasia, negligencia y hemianopsia homónima contralateral. En la arteria cerebral posterior encontraremos hemianopsia homónima, dislexia sin agrafia, ¿no? El tratamiento, pues los objetivos que se quiere lograr en el tratamiento del ictus va a ser lograr oportunamente la recanalización de la arteria ocluida y la reperfusión del tejido isquémico, optimizar el flujo colateral y evitar una lesión cerebral secundaria. Van a haber pues dos alternativas terapéuticas, que son la trombólisis, que se realiza pues por medio de la infusión de un fármaco que ayuda a disolver, ¿no? Entre comillas, ¿no? Lo que es este trombo, y la trombectomía mecánica, que ya es todo un procedimiento, ¿no? Que se realiza. En las indicaciones para trombólisis encontraremos criterios de inclusión: un infarto cerebral de menos de 270 minutos de evolución, con hora de inicio claramente definida, un déficit neurológico de más de 4 puntos en la escala de NIS y presente normal de 30 minutos y mejoría previo al inicio de la infusión, la edad entre los 18 a los 79 años y la tomografía cerebral sin evidencia de hemorragia cerebral, ¿no? Que es lo más importante, y no presentar criterios de exclusión. Asimismo, veremos pues las indicaciones, ¿no? Que van a haber muchas, algunas son absolutas, otras son relativas. Esas encontraremos pues, por ejemplo, la presencia de sangrado interno, la presencia de alteración plaquetaria, la alteración pues, por ejemplo, haber presentado un stroke 3 meses antes, haber presentado una hemorragia previa, entre otras. Y encontramos también la trombectomía mecánica, que consiste en lo que es la extracción o la fragmentación mecánica del trombo mediante la utilización de catéteres endovasculares, y según el mecanismo empleado se van a dividir en dos modalidades de extracción o de disrupción del trombo. Esta disminuye considerablemente lo que es la morbimortalidad, ¿no? A estos pacientes. Y eso sería todo. Gracias.